Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado. Hoy es nuestra primera entrevista y estamos con Ricardo Castro. Genial. Bueno, Ricardo, ¿y qué te iban a preguntar primero? Lucio, vos tenías. Bueno, principalmente, nada, ¿cómo te llegó la noticia de cuando apenas te dijeron que tenías que ir a Malvinas? Bueno, yo me encontraba haciendo el servicio militar obligatorio en el Regimiento 7 de Infantería de La Plata, muy cerquita de mi casa, que fue la última tanda. Yo me incorporé al ejército el 21 de marzo del 81 y bueno, los que caímos en ese momento, que éramos todos prácticamente, la gran mayoría de zona sur, quedamos en ese lugar, ¿no? En este caso yo nací en Solano, un partido de Quilmes, Varela, Lomas, toda la zona del conurbano, o sea, éramos todos de ese lugar. Entonces, después de las instrucciones, como que todos los días salíamos de Franco, ¿no? A la tarde, después de terminar una jornada de 7 de la mañana a 6 de la tarde, bueno, nos empezaban a liberar y todos los días salíamos, que el que tenía guardia se quedaba y los que no salían, y al otro día a las 7 de la mañana volvían nuevamente. Y bueno, yo tuve la suerte de que en mi servicio militar, con la experiencia de mi papá haberme hablado mucho y haberme inculcado lo lindo que era el ejército, la época que la pasó, por lo demás, desde chico veíamos los desfiles del capitán, o sea, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y me sentí identificado con el ejército. Y bueno, me dijo, en el ejército vos no tenés que, para pasarla verdaderamente bien, no tenés que ser ni muy vivo ni muy tonto, ¿no? Porque uno tiene que entrar, va a dar un año de su vida y lo tiene que pasar lo mejor posible. Bueno, yo viví preso porque vivía haciendo macana tras macana, pero involuntaria, no porque fuera un mal soldado. Porque, por ejemplo, cuando yo me incorporé me dijeron, bueno, ¿vos qué sabes hacer? Y yo en ese momento, yo sabía desde chico manejar camiones, que mi papá era camionero. Entonces me hicieron una prueba de camión y listo, la probé y quedé como chofer en la compañía servicios. En esa compañía servicios de ese regimiento se encontraban todos aquellos que tenían una profesión, ¿no? Y bueno, entre ellos nosotros. Y por ejemplo, hicimos la primera instrucción que duró 45 días a Miguel del Monte, y cuando volvimos me mandan a recorrer una parte de La Plata y bueno, choqué con el camión. Se me cruzó un auto adelante y eso aseguró mi última baja, aparte de comerme 15 días de calabozo. Chao, listo. Entonces, eso ya quedé incorporado hasta la última baja. Y bueno, yo en abril, digamos, en marzo del 82, yo me encontraba con con el diagrama del mes, y junto con mis compañeros veníamos tachando los días que sabíamos que se había incorporado la clase nueva, y cuando ya ellos volvían de la instrucción, nosotros salíamos de baja a casa. Y bien, entonces nos enteramos de la noticia. Cuando ellos vuelven, en realidad, yo me quedé haciendo guardia en el regimiento, porque me fui acomodando, como uno dice, ¿no? Yo el último tiempo, cuando se fueron dando de baja, me invitaron a participar o a conformar, ser parte como mozo del casino oficial. O sea, uno trataba de pasar lo mejor posible. Entonces me fui como mozo del casino oficial, y cuando entró entró la clase 63, que sería la que siguió después de nosotros, y yo esos 45 días que ellos se fueron de instrucción, me quedé haciendo guardia prácticamente todos los días del regimiento. Entonces cuando el regimiento vino, y ya había en esas épocas
los ánimos en el país estaban bastante, digamos, pesados. El ejército salía, había muchos reclamos de la gente hacia el gobierno. En aquella época se hacían operacionales, que eran, por ejemplo, esto que estoy diciendo de que había 3 camiones con un grupo de soldados que salían a la calle a pedir documentos, tratar de evitar todo ese tipo de marchas que se hacían. Y bueno, entonces hay una orden donde la 10ª Brigada, que son varios regimientos de la provincia de Buenos Aires, se movilizan para, supuestamente en Buenos Aires, más bien en Plaza de Mayo, en Capital, había muchas manifestaciones. Y el tema iba a ser que nos iban a mandar a nosotros para que se disuelvan ese tipo de manifestaciones. No a reprimir, pero sí hacer la presencia como para que se deshagan, ¿no? Entonces no me quise quedar en el regimiento y volví a mis jefes que estaban en la parte de transporte, y dije: yo quiero ir, no me quiero quedar, prefiero irme con un camión y no quedarme en el regimiento. Y bueno, viajé, me dieron todas las cosas como para ir con, o sea, el bolsón y todas las pertenencias que uno necesita tener como parte de su por ejemplo, armamento y demás, equipo. Y bueno, entonces estuvimos 3 días encuartelados en la Tablada, y en el regimiento 3 de la Tablada. Y bueno, cuando esto se calma, volvemos a nuestro regimiento y ya era el 2 de abril. Se habían recuperado las islas y nos dicen: bueno, ya desde hoy no salen más. Se llamó a aquellos soldados que fueron dados de baja, por ejemplo, en el mes de septiembre, noviembre, para que se reincorporaran, porque, bueno, el regimiento iba a participar de la digamos, iban a forzar, mejor dicho, nos mandaron para recuperar, en realidad reforzar lo que era el movimiento, todo lo que se había hecho en Malvinas. ¿Y vos qué edad tenías? Y entre 19 y 20 teníamos todos. ¿Sí? O sea, por ahí más chicos eran los que recién se habían incorporado. En el caso nuestro, nosotros llevamos, de la clase 63, llevamos 2 soldados nuevos, pero que fueron a una cocina de campaña, como cocineros. Estaban en las líneas de atrás, en la vanguardia, pero no en el frente. Y bueno, pero eso de ser chiquito a veces se malinterpreta, porque en realidad la Constitución Nacional decía que vos a partir de los 18 años ya eras mayor y estabas en condiciones de defender a la patria. Entonces, ¿chiquito para quién? Porque para la ley, o para la Constitución Nacional, nosotros ya éramos adultos. Claro, pero por ahí para la familia... No. Para la familia podría ser. Y después también lo que se escuchaba decir es que éramos inexpertos, que no sabíamos tirar un tiro y todo lo demás. Y eso yo, por ejemplo, siempre lo dije, en el caso nuestro del Regimiento 7, normalmente en el año se hacían 2 instrucciones de aproximadamente 60 días, donde se iba al campo, donde se le enseñaban todos los conocimientos que debe saber un soldado para desplazarse, para disparar, para moverse, para construir trincheras y todo lo básico como para saber manejar un arma. Y bueno, nosotros normalmente se hacían dos instrucciones anuales. Bueno, nosotros ese año hicimos 4. Entonces, a mí me da a entender de que ya se preveía en el año anterior que nosotros íbamos a formar parte de esa contienda y de que teníamos que tener una mayor capacitación. Entonces, que éramos inexpertos, no éramos, digamos, novatos, pero tampoco éramos Rambo, pero teníamos los conocimientos básicos necesarios
como para hacerlo. Y yo te puedo decir que yo los apliqué en el campo de combate y que a lo mejor eso fue lo que me ayudó a que yo volviera nuevamente al continente, ¿sí? Porque yo, una de las cosas que siempre digo es que yo estuve en el lugar indicado para no volver, pero no era mi momento, ¿sí? Mi misión en realidad en esta vida fue otra, fue vivir ese momento, vivir esa guerra y después venir y tomar la palabra o ser la voz de aquellos que quedaron allá. Por eso soy el que estoy más con el tema de Malvinas, el que más me engancho, me enganché siempre tuve el compromiso, milité desde el año el 82, ya nosotros en el 84, 85 ya habíamos formado el primer centro de veterano de guerra, donde empezamos a luchar por nuestros derechos. En realidad hubo un grupo de personas que quizás no desconocen, pero el ejército argentino llamó al azar 10 personas. Dentro de esas 10 personas yo fui una de las que llamaron. Entonces lo que miren acá, esto cómo continúa de la siguiente manera. Ustedes tienen que empezar a luchar por su derecho. Ustedes pelearon una guerra, a pedir la atención, porque nosotros volvimos de Malvinas y no tuvimos una contención por parte del Estado. El Estado se desvinculó totalmente de nosotros. Y después vinieron los gobiernos democráticos que también evitaron el tema de Malvinas hasta que recién en el año 89, después de nuestra lucha de tratar de unirnos, de unificar la ley que fue nuestra pensión, la hicimos nosotros, se presentó el proyecto y después la política la escribió y le dio forma a su manera, no a la nuestra que nosotros pedíamos. Pero por lo menos ya con eso nosotros pudimos tener nuestra cobertura médica y empezar a tener, pues ya para ese momento había habido muchos suicidios y era, por ejemplo, Dios atiende en Buenos Aires. Buenos Aires era una cosa y los compañeros nuestros del interior verdaderamente la pasaban peor que nosotros, ¿no? Porque estaban alejados de todo, sociabilizar y volver a insertarse en la sociedad dependía de cada uno y del esfuerzo y de lo que pudo hacer nuestra familia, ¿no? Gracias a Dios yo tuve contención familiar que me la pudieron dar, pero hubo muchos compañeros que no la tuvieron y hubo otros que se sintieron tan abandonados y decidieron quitarse la vida. Fíjense que esto pasa con una guerra que nosotros, o sea, fuimos preparados para ir a una guerra, pero no hay un librito donde había que decir qué hay que hacer con los soldados que vuelven de esa guerra. Entonces no se escondieron. Con esto también quiero decirte que a pesar, los ingleses, a pesar de haber ganado la guerra, ellos tuvieron una gran cantidad de suicidios también en sus propias filas, porque lo que se vivió en los combates, donde uno, por ejemplo, nuestro regimiento, la compañía B, en el Monte London, lucharon cuerpo a cuerpo, o sea, llegaron a tener un contacto físico, a pelear con puñales, con sable de bayoneta, y donde se vivieron momentos que solo uno que estuvo ahí sabe lo que fue, entonces lo que sintió. Nos pasa a nosotros y nos pasó a ellos también, ¿no? ¿Y actualmente cómo es el trato que tenés ¿Con quién? con tus compañeros? Mira, nosotros tenemos un grupo de compañeros, los cuales desde aquel año nos venimos juntando siempre, como mínimo 3 veces al año. En realidad somos un número de 25, 30, que bueno, nos juntamos un fin de semana en algún lugar que disponemos y después acudimos. Y después hay un círculo más chico donde fue el que nos unió a 10 de nosotros
cuando visitamos por primera vez Malvinas, en el año 2007, que fuimos de viaje, pagamos nuestro viaje, y bueno, ahí con esos 10 hemos hecho una relación muy íntima donde fue en el 2007, en el 2007 en adelante, hasta el día de hoy, fuimos el 8 de diciembre del 2007. Y nosotros todos los 8 de diciembre nos juntamos en Cañuelas con nuestras familias y festejamos el haber vuelto y el haber reencontrado entre nosotros y haber agrandado, porque estas 10 familias hemos compartido cumpleaños de 15, nos hemos hecho más que amigos, incluso hemos festejado nuestros 50 entre nosotros mismos. Por ejemplo, uno no está en condiciones quizás de hacer una fiesta, pero no importa, todos festejamos el 50 de todos, donde participamos todos. Y así, bueno, cada fiesta familiar, ¿no? Porque hemos creado un vínculo que nos unió bastante, pero a veces la distancia, a pesar que uno viva lejos, porque por ejemplo tenemos uno que vive en Córdoba de este grupo, otro que está viviendo en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que está un poquito más alejado. Nosotros somos 2 que vivimos acá en Pinamar. A pesar de todo, nos seguimos viendo, ¿sí? Y después tenemos acá en Pinamar, se da la casualidad de que 3 de nosotros, el grupo, en realidad somos 11, 12 veteranos que vivimos en Pinamar. Los que nos dedicamos fuerte y le ponemos el pecho a esto con ganas, en realidad somos un grupo de 5. ¿Okay? O sea, hay gente que no le gusta hablar, hay gente que no tiene nada para contar, y bueno, yo sí tengo para contar, pero y yo me formé para hacer esto, para poder venir a hablar delante de los chicos. Me tomé el trabajo con otro de mis compañeros, que es Alberto Madrazo. Con Beto nosotros hicimos el secundario juntos, somos del barrio, imagínense que hacíamos los deberes, que jugábamos desde el primer año, y hasta el día de hoy se dio que la vida nos volviera a juntar, porque él, cuando volvió de Malvinas, se casa con una chica, consigue la ciudadanía italiana y se va a vivir a Italia. Entonces nos despedimos como para no vernos nunca más, y yo me vine a vivir en el año 85 para acá, 95 para acá, a Pinamar, y su abuela, por ejemplo, vivía en Mar del Plata, tenía una casa. Yo trabajaba, como les decía a ustedes, en una empresa que en realidad es la obra social de los jubilados, en el PAMI, que a su vez es nuestra obra social que nos da las prestaciones médicas a los veteranos de guerra. Entonces, yendo a Mar del Plata, un día me la encuentro a su abuela en Mar del Plata, que para mí era la abuela de él, desde chico era mi abuela también, ¿no? Casi abuela, que nos encontramos en la puerta del PAMI, Dios quiso que nos encontráramos ahí. Y bueno, entonces le pregunto, y me vine a vivir acá, y le digo a la abuela, ¿sabes algo de Beto? Sí, me dice, se volvió Beto, no me digas. Digo, ¿y dónde está viviendo? En Carilópolis. No. O sea, fíjense lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Volvernos a encontrar acá. Bueno, y después tenemos otra pasión junto con Jorge, que Jorge es el tercero de los que tenemos la pasión de andar en moto, ¿sí? Con Jorge, él vino también a vivir a Pinamar por mí, porque es hijo único, y después de cuando cumplimos 20 años, nosotros allá, yo antes de venirme a vivir acá, nos juntábamos mucho con un grupo, ¿no? Y siempre quedó esa amistad, y cada vez que yo viajaba a Buenos Aires, estoy viajando, y nos juntábamos 6 o 7 parejas, matrimonio, para un rato, para charlar, comer un asado y verlo. Entonces estuvimos un lapso haciendo eso de vernos cada tanto.
para los 20 años viajamos, lo invité para ir el acto principal era en Ushuaia. Entonces lo invité para ir a Ushuaia al acto principal. Me dice, bueno, vamos, listo. Y nos fuimos juntos, fuimos en micro. Tardamos 3 días para ir, 3 días para volver y estuvimos un día allá. Así que imagínate, ¿no? Bueno, y desde ahí empezó él a visitarme al Pinamar, ¿no? Pues yo tenía comida y todo lo demás. Y venía los fines de semana largos, los fines de semana comunes. O sea, ya empezó a venir y digo, ¿por qué tenés que venir para vivir para acá? Y listo. Y bueno, hizo eso, vendió su casa de Florencio Varela y se vino a vivir para acá. Entonces cuando llegué a la jubilación mía, que fue en el año 19, que me jubilo, mi pasión siempre fue, el sueño del pibe era, de nuestra edad, era tener una moto para viajar. Y bueno, entonces yo con la plata que me dieron, me di el lujo, fui, yo me compré la moto. Entonces me dice Jorge, ¿vamos a viajar? Sí, bueno, listo. Se compró la misma moto que yo. Y Beto ya tenía moto, ya venía desde hace rato, él era mucho más antiguo que nosotros. Yo andaba en moto por acá, pero nunca hice viaje. Y bueno, los tres arrancamos nuestra pasión hace 5 años y venimos haciendo aproximadamente por año 5.000, 6.000 kilómetros. O sea, venimos recorriendo toda la 40 desde acá, salimos desde acá y, por ejemplo, les cuento, el año pasado, este año, en febrero, el 20 de febrero salimos, nos fuimos hasta Cabo Vírgenes, que es la punta de Santa Cruz, ¿sí? O sea, de Pinamar hasta la punta de Santa Cruz y abajo está Ushuaia. Y de ahí empezamos a subir por la 40 hasta Junín de los Andes y después volver de vuelta. ¿No? Hicimos casi 10.000 kilómetros en un mes. Así que bueno, esa es la pasión que tenemos y ya tenemos programado ahora para el próximo febrero terminar de hacerla porque nos queda de Catamarca para arriba, pues ya hemos hecho la parte central y el año anterior también. Así que bueno, en eso gastamos nuestro tiempo y nuestro hobby, ¿no? Pero el mío en realidad más es esto, ¿no? Es el transmitir, el mantener en viva la memoria de amigos y compañeros que todos murieron. Entonces, vuelvo a reiterar, por eso soy el que más pila le pone a esto. ¿Sí? Y desde que te enteraste que tenías que estar ahí en la guerra, ¿pudiste avisarle a tu familia? Lo vi mi familia en los últimos días que me vinieron a visitar al regimiento hasta que partimos el martes 13 de abril a la noche. Nos llevaron al Palomar, en el Palomar nos subieron a un Hércules, a un avión de línea. Eran los que tenían los aviones de aerolínea o fuerza aérea en ese momento, les sacaban los asientos, íbamos todos sentados en el piso para ser una mayor cantidad de soldados por viaje. Y bueno, nos llevaron hasta Río Gallegos. Hicimos noche en Río Gallegos y el otro día, el 14, ya viajamos a Malvinas. O sea, nosotros no tomamos Malvinas, fuimos a reforzar. ¿Por qué? Porque bueno, si nos vamos a, no sé, si quieren les cuento, y si no, para no hacerlo largo, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo decirles que ha habido compañeros míos, tengo un amigo acá en Madariaga, que ha estado un solo día en Malvinas, el 2 de abril, el día de la toma, y después volvió al continente. ¿Por qué? Porque el operativo Rosario era recuperar las islas sin que haya bajas del lado contrario, por parte de los ingleses, dejar una guardia, 60 policías, 60 gendarmes, militares, y de esa manera, sin que haya ninguna persona lastimada, cosa que ellos puedan reclamar nada, sentarse y obligarlos a negociar. Pero el 2 de abril a la tarde, cuando el presidente García sale al balcón de la Casa Rosada y ve una plaza con toda la gente, con todos los políticos, con
todos los sindicalistas apoyando, festejando la recuperación de las islas, cambió la historia. Entonces, en vez de dejar los 60, reforzó, dijo, si nosotros esto lo mantenemos, podemos seguir siendo gobierno varios años más. Y sería la casualidad de que Margaret Thatcher en su país venía viviendo algo similar. Y precisamente la guerra, pensando lo mismo, hizo lo mismo. Con la guerra, ella después volvió a recuperar su mala administración que venía haciendo como primera ministra, y bueno, volvió a ganar. ¿Y cómo te sentiste vos en ese momento? ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió tu familia también? Mira, yo cuando fui a Malvinas y llegué, yo pensé que era una instrucción más, porque nunca pensamos que verdaderamente iba a llegar ese momento de la guerra. Claro. O sea, nosotros desde el 14 de abril que llegamos, lo primero que hicimos, yo ya el 15 ya hice mi trinchera. Y estuve desde el 15 de abril, a no ser que me mandaran a buscar municiones a 8 kilómetros de montaña arriba, no bajábamos, no podíamos andar sueltos. Ese era el lugar, teníamos un frente que cubrir y ya teníamos una misión para hacer, que era la defensa de Puerto Argentino. Todo el regimiento 7 estaba en un cordón, que éramos 814 soldados, creo que éramos. Estábamos todo a lo largo, con diferentes posiciones, quizás entre 5 y 7 metros de distancia una con la otra, pero con diferentes frentes, ¿sí? Son estrategias que se utilizan para el combate, donde, por ejemplo, a mí me toca, yo no es que vos tiras para cualquier lado, vos te dan una franja y ese es tu lugar. Y el de al lado le dan otra franja, al del otro lado le dan otra franja y por ahí otro que está allá tiene el mismo lugar que el tuyo. ¿Eso por qué? Porque si a vos se te pasa por algo o estás descuidado, bueno, lo mismo que el otro. Entonces, de esa manera van todas con diferentes frentes, por eso se arma así. Bueno, y estuvimos hasta el 1 de mayo, que fue donde se cayó, se inicia a las 5 de la mañana el bombardeo a Puerto Argentino, que los teníamos nosotros a 14 kilómetros de distancia. Digamos que estamos a mitad de Madariaga y veíamos en lo alto el aeropuerto, veíamos como en las películas, veíamos los aviones que se largaban en picada, largaban las bombas y se veían las manchas negras. Hasta que se dieron cuenta que había una artillería, que había antiaéreos y después empezaron a pasar mucho más alto, ya no pasaban haciendo vuelos rasantes porque tuvieron bajas y se dieron cuenta que también nosotros estábamos, o sea, nuestra artillería o nuestra defensa aérea los podía derribar un par de aviones, entonces lo hacían a mucha más altura de lo normal. ¿Tuviste algún momento de la guerra que te haya marcado mucho? Mira, como marcaron, hubo varios momentos, porque una vez que comenzó la guerra y empezaron a ver los primeros muertos, uno ya ahí le cambió la manera de pensar, porque ya todos los días nosotros a partir del 1 de mayo empezamos a recibir bombardeos naval y aéreo. O sea, así como estamos acá hoy, vos imaginate, el macro tenemos acá 15 cuadros, ¿sí? 10 cuadros. Bueno, 15 kilómetros dentro, una fragata cañoneando durante todo el día, toda la noche, va tirando disparos al monte y empieza a correr 5 grados el cañón y va haciendo un barrido. Entonces constantemente fuimos bombardeados y aparte aérea por los aviones. Entonces uno llega a un momento que después también empieza a conocer el ruido de los silbidos de la bomba y vos ya sabes si te va a caer cerca, si te vas habituando a la situación. Por ejemplo, decirte un momento que me agarró yo fue, a mí me mandan a una avanzada. La avanzada es 100, 150 metros más adelante que el resto de nuestras compañías,
que sería el primer choque, si en caso de que vinieran los ingleses. Y bueno, estábamos en mi sección, que éramos 9 soldados, un oficial, haciendo esa guardia, que se iba renovando cada tanto, y había 3 piedras grandotas, ¿no? Entonces se daba la posibilidad quizás de estar alguno de un lado, otro del otro, y por ahí se escucha una explosión, y empiezan a haber gritos, ¿no? Y dentro de esos gritos, bueno, cuando nos damos vuelta, vamos detrás de la piedra y nos encontramos con 3 compañeros nuestros tirados en el piso, heridos. Había caído un proyectil, el cual lo había lastimado. Nosotros habíamos hecho un pacto cuando estuvimos allá, porque lo que nos decían era que vos no podés, tenés un compañero herido y lo tenés que dejar con una pistola y seguir, porque si yo te tengo que transportar porque tenés una herida de pierna, utilizo 2 personas para que a vos te lleven y estoy perdiendo, o sea, 2 soldados que puedan pelear. Entonces nos habían dicho que no se podía trasladar a los heridos, ¿no? Y en realidad nosotros habíamos hecho un pacto entre nosotros, los 9, que habíamos dicho que nadie se quedaba a no ser que estuviera muerto, ¿sí? Y bueno, lo cumplimos, porque cuando pasó esto, mi jefe de grupo tenía una herida muy grande en la pierna, que prácticamente yo recuerdo que, por ejemplo, te puedo decir que lo que me sostenía la pierna no era algo más grueso que la parte del brazo. Entonces, más que agarrarlo, ponerlo en una frazada y empezar a caminar llevándolo 3 kilómetros atrás, donde había una ambulancia que de ahí lo llevaría al hospital. O, por ejemplo, le harían las primeras curaciones. Había una especie de un enfermero, camilleros y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo llevamos a los 3 hasta abajo y bueno, gracias a Dios ellos salvaron su vida. Pero fue este compromiso que nosotros hicimos, de no dejarnos, ¿no? O sea, que lo pusimos en práctica. Y lo que nunca me voy a olvidar, que cuando uno está herido, a pesar de sentir los gritos del dolor, lo primero que hace es se acuerda de la madre. Entonces uno realmente en ese momento se pone en ese lugar, porque vos pensás también en tu mamá, pensás que puede ser vos, ¿viste? O sea, ya, ¿viste? No estás exento a que te pase eso. Entonces, bueno, uno sacaba fuerza y bueno, seguía adelante. Y ver muertos, por ejemplo, yo desde chico, en mi pueblo, en mi ciudad, fui cadete de los bomberos, en San Francisco Solano. Entonces, a mí me tocó ver los bomberos, por accidentes de auto, gente muerta, por incendios, gente quemada. Entonces ver un muerto, por ejemplo, a mí no me choqueaba ni me sorprendía, ¿entendés? Pero quizás a otro que no tuvo el contacto, la experiencia, es dramático ver tu primer muerto o ver una persona partida por una ráfaga de disparos. Entonces encontrarte con esa imagen, para el que nunca vio eso, es impactante. Pero a mí me ayudó, o no me impactaba eso, pero sí los gritos desgarradores del dolor, y nosotros lo único que teníamos era un paquetito de morfina, que era como los de Ubasal, que uno podía tirarle directamente arriba de la herida, y eso debería calmar el dolor, ¿no? Sí, ¿y cómo era la comunicación con tu familia? O sea, ¿había comunicación o...? Mira, yo recibí por el tema de Beto, de estar con Beto medianamente cercana. La diferencia es que Beto yo estaba en primera línea en lo que sería la parte alta de la montaña, entre medio. Y Beto y Jorge estaban en la parte de donde había el cuartel de los Royal Marines, que había... Beto estaba en una parte donde se entregaba alimentos, municiones, todo ese tipo de cosas.
¿no? Yo estaba en una infantería, yo estaba para pelear. Él proveía. Y Jorge, por ejemplo, la estafeta. En ese momento no existían los teléfonos satelitales, entonces las comunicaciones eran por teléfono de cable. En los bombardeos, cuando se cortaban los cables, se acababan las comunicaciones. Entonces, los mensajes y todo lo que se debería hacer se pasaba verbalmente. Entonces Jorge andaba entre medio del quilombo también, de la guerra, llevando mensajes a cada jefe de grupo o el día que le mandaba el jefe de regimiento, de replegarse, moverse, reforzar, y bueno, cada uno tenía su función para cumplir. Y bueno, como Beto fue el primero que escribió a su mamá y nuestros padres estaban en contacto, yo recibí una carta primero antes de haberla escrito, ¿no? O sea, por intermedio de él. Así, bueno. Hubo también, por ejemplo, de mi escuela, nosotros recién habíamos salido, y secundario, y bueno, también en la escuela nos hacía que los chicos nos escriban, y bueno, hasta el día de hoy tengo 2 o 3 contactos que me quedaron en aquel momento, que me hicieron compañía en su momento. ¿Recordás lo que decía alguna de las cartas? No, nos daban aliento, que se sentían orgullosos de que nosotros estuviéramos en ese lugar, que les contaban nuestras anécdotas como alumnos en la escuela, bueno, éramos chicheros también, ¿viste? Había alguno que particular, pero eran palabras de aliento y de hacer compañía. Mi mamá me comentó que les llevaban chocolates también, ¿puede ser? Sí, nos enviaban, por ejemplo, mi familia me mandó varias encomiendas, de las cuales habrán sido 5 y habrán recibido 2. Sí, en ese momento, por ejemplo, cuando nosotros escribíamos una carta, parecía cuando uno lo mandan al supermercado, porque le pedíamos, mandame un sándwich de jamón, no importa, aunque el pan sea duro, mandame esto, el otro acá. Era una cartita de un almacén. No te olvides que nosotros, bueno, tomábamos un mate cocido con un pan a las 9, 10 de la mañana y, por ejemplo, el día que bajábamos a traer cajones de municiones, ese día no comíamos, porque ya la comida había pasado, había unos cilindros y la noche otro mate cocido, y a no ser que tuviéramos alguna caja de ración que nos daban cada tanto, por ahí recibíamos alguna leche en polvo. Tengo un mechero, por ejemplo, cuando bajábamos estaban unos tanques de 200 litros de combustible para los helicópteros, entonces nosotros íbamos y le robábamos combustible y poníamos una tela o una soga que la usamos primero para tener al menos un poquito de luz a la noche y después para calentar un poquito de agua, algo caliente, algo mínimo, un té, un mate. Yo el té no, porque me lo fumaba, agarraba las cartas, los sobres de cartas, que en la parte de adentro había un papelito celeste más finito, bueno, ese papelito agarraba, le hacía cigarrillo y me fumaba el té. Teníamos ganas de echar uno. ¿Cómo era el día a día en Malvinas? Y el día a día era, si lo normal era estar todo el día dentro del pozo, porque no te podías mover, o sea, a no ser que te impartieran alguna orden o fueras. Por ejemplo, a mí me tocó hacer una avanzada que me llevaron con un helicóptero, fuimos ahí a Anunciación, a unos cuantos kilómetros, con mi grupo, y bueno, la orden supuestamente que teníamos en ese momento era, estábamos en la parte alta de una montaña y estaba justo en la bahía, ¿no? Entonces se creía que por ahí podían llegar a desembarcar los ingleses, y la misión era no disparar ni tampoco hacerle frente, no simplemente verlos, sacar número o sea, decir, bueno, cuántas fuerzas eran, qué cantidad, y replegar. Pero el tema es que justamente atrás teníamos un campo minado, o sea, teníamos un lugar muy específico para pasar, porque si no podríamos pisar, si era nocturno, pisar ese campo minado, ¿no? Y nosotros que por ahí nos quejamos de que el invierno en Pinamar es frío,
Ustedes no sé. ¿Cómo fue ese...? El frío es tan duro, Malvinas, porque uno se puede poner, acá hace frío, hay viento, pero se pone detrás de un reparo de una pared y siente el calor del cuerpo. Bueno, en Malvinas eso no pasa. Uno, por más que viento hay constantemente, y en el mismo día puedes tener, depende de qué fecha, puedes tener los cuatro climas. Puede salir el sol, llover, nevar. O sea, lo importante era no mojarse, porque después era duro secarse. O sea, tardábamos mucho. Es más, nos mojábamos las prendas y se secaban con el calor del cuerpo, no porque el sol fuera a secarlo, o porque, o sea, principalmente el peor enemigo que nosotros tuvimos fue precisamente el frío y la humedad. ¿Por qué? Porque si te humedecen los pies, se te congelan, falta de circulación, y ahí aparece el pie de trinchera. ¿Sí? El pie de trinchera, por la falta de circulación, por el frío, no empieza a circular bien la sangre, se ponen los pies morados, y hasta el punto de que hasta poder perder una extremidad por la falta de circulación. Yo tengo un amigo en Mar del Plata que perdió el dedo gordo. Simplemente hay que tratar de estar seco, ¿no? Yo, por ejemplo, usaba, que tampoco era bueno, me agarraba y ponía el borceguí, la media, y me ponía arriba de la media una bolsa de nylon. Pero es peor porque te transpira el pie, no respira, y la humedad la tenés, entonces el frío se siente igual. Me pasó de tener que hacer, nosotros donde estábamos teníamos una casita enfrente, unos 2000 metros, que esa gente el 2 de abril, cuando se tomó las islas, abandonó la casa y viajaron a Inglaterra. No sé si alguien vio el documental El Globo del Azul. Sí. Bueno, es esa casa precisamente. A mí me mandan, estaba vacía. Entonces todos los días, durante el día, se veía que salía humo de la chimenea. Entonces, si estaba vacía porque sabíamos que se habían ido, nos mandan un día para ver quién era el que hacía humo, qué era lo que había. Teníamos un canal adelante, que como acá como el mar hay un momento que es crecida y otra bajada. Cuando cruzamos a la mañana, nos mojamos los bolsillos hasta los tobillos más o menos. Resulta que cuando llegamos allá, a esa casa, nos encontramos con soldados argentinos, que se cruzaban ahí enfrente y había animales, y en realidad se iban a pasar un día caliente o con fuego, ver si podían conseguir comida, y bueno, nosotros también estuvimos ese día, nos quedamos ahí. Y a la tarde, cuando emprendimos el regreso y nos tocó el tema de cruzar el canalcito, empezó a subir el agua, ¿no? Un poquito más arriba, hasta que nos llegó a la cintura. Cuando nos llegó a las partes íntimas, te puedo asegurar que parecía que nos estaban apretando con una pinza. Era una cosa terrible, y aparte, bueno, teníamos que tratar de lanzar más arriba, cruzarlo. Y bien, secarnos nuevamente, prácticamente yo creo que eso fue lo que nos mantuvo mucho tiempo mojados, nos costó un montón. A la noche por ahí, de noche no se dormía, porque si iba a haber un combate verdaderamente iba a ser nocturno. ¿Por qué? Porque eso le da la posibilidad al inglés que se esconda, que nosotros tengamos visión, porque durante el día cualquier blanco móvil es fácil de poder disparar, entonces iba a ser de noche. Entonces de noche prácticamente no dormíamos ni aunque estuviéramos de guardia, porque había momentos que teníamos de guardia también. Y llovizna, neblina, frío, viento, constantemente, cada 2 horas. Las noches eran larguísimas porque eran las 6 de la tarde, 6:30 y ya estaba oscuro. Entonces hasta el otro día, 9:30, 10, que por ahí
después ya aclaraba, eran duras las noches, pero hacíamos guardias de 2 horas aproximadamente y bueno, nos íbamos tornando y el que no, tampoco dormía en el pozo, ¿no? Por ejemplo, decían que los gurkas directamente venían y degollaban a los soldados, ¿no? O sea, no es que te dan ese ánimo sino te explicaban que hacían ese tipo de práctica como para que vos tengas conciencia de que nuestros pozos tenían un lugar de frente y un lugar de salida. Después teníamos, por ejemplo, 2 ponchos, uno lo usábamos y una carpa, lo usábamos para que no se filtre el agua, se llueva y estar tapado a la noche, hacer un lugar un poco más caliente, ¿no? Entonces, una noche, por ejemplo, uno está tan compenetrado en su seguridad que en la parte de atrás sentíamos que parecía que se golpeaban sobre la lona, ¿no? Entonces, ¿quién iba a asomar la cabeza para ver quién era? Nadie. Nosotros teníamos un frente en la parte de atrás y bueno, nos podíamos acomodar. Yo tenía un FAP. El FAP es un fusil que tiene el pie de apoyo en la punta, mayor de cabeza, ¿no? Y bueno, al escuchar constantemente por el viento, para nosotros golpeaba algo. Y bueno, en ese momento los dos decidimos, porque yo estaba con un compañero en el pozo, decidimos cargar nuestras armas y quedarnos a esperar a ver quién asomaba la cabeza. Mirá si venía un compañero mío a pedirme un cigarrillo o a preguntarme algo, o el mismo que estaba haciendo guardia pasaba por ahí atrás. O sea, pero bueno, la situación que se vive en ese momento es muy particular y te afecta porque tenés que estar alerta. Tenés que estar alerta. ¿Qué noticias tenías de la guerra y qué les contaban a ustedes mientras estaban en la guerra? Mientras estábamos allá, nosotros, al estar alejados de la ciudad y al no tener medios, solamente, o sea, medios de comunicación a mano, porque por ejemplo, Beto y Jorge, que estaban abajo, ellos habían conseguido una radio y escuchaban Radio Carmen Uruguay. Entonces, escuchaban lo que se decía en Uruguay, que no eran lo que nos decían a nosotros. Para nosotros, para alentarnos, nos decía que íbamos bárbaros, que íbamos bien, que estábamos no perdiendo la guerra, pero que detrás de las cosas que iban ocurriendo, también nos iban como diciendo una especie de mentira, como para decir, bueno, por ejemplo, cuando desembarcan en San Carlos los ingleses, desde donde estamos nosotros hay aproximadamente 80 kilómetros. Entonces, los dejaron desembarcar, ahí la Fuerza Aérea es donde cumple su mayor rol, donde gana todos sus laureles por lo que hizo, hundió 3 barcos ahí en el estrecho. El tema es que en esos 3 barcos, en realidad habría como 10 o 12 barcos, pero son señuelos. El tema es que los importantes de los barcos quizás eran 1 o 2. El resto, entonces, si en ese momento la Fuerza Aérea lo hubiese hundido el barco donde tenían las provisiones, la munición, todo nada más, a lo mejor los ingleses hubiesen tenido que dar la vuelta, porque ya perdieron el Sheffield, que era un buque que tenía, se dice que hasta ojivas nucleares traía arriba, tenía aviones, helicópteros y municiones que venían para acá. Eso lo hundió la Fuerza Aérea y bueno, entonces en el estrecho se hundieron 3 barcos, pero iban precisamente a hacer bulto para no saber cuál es el principal, ¿no? Aparte, los aviones hacían una pasada y se tenían que volver porque se quedaban sin combustible por las distancias. Hay 800 kilómetros de
Río Gallego, o depende de dónde salían, ¿no? Porque hubo en el sur de diferentes lugares, desde Puerto San Julián, desde Río Gallegos, varias bases. Y bueno, el tiempo de permanencia de vuelo era una pasada de volver, ¿no? ¿Y cómo? Pero las noticias, ¿qué Y en las noticias decían, por ejemplo, nosotros dijeron que bueno, que desembarcaron y lo que estaban esperando era que avanzaran hacia donde nosotros estábamos, hacia el Monte Londo, porque lo que tenían que recuperar eran nuevamente la ciudad de las islas, o sea, la capital de las islas. Y que supuestamente atrás se iban a alargar, nosotros teníamos el regimiento 4 aerotransportado de Córdoba, que supuestamente atrás iban a alargar los paracaidistas y nosotros los íbamos a encerrar, ¿no? Pero después cuando el tema es que ellos empiezan su caminata de 80 kilómetros al lado de Puerto Argentino, en relación a los soldados que estábamos defendiendo, cuando toman el Monte London era de 7 a 1, ¿sí? Eran 7 soldados ingleses contra un soldado argentino. ¿Por qué? Porque cuando ellos ingresan, no ingresan de frente a como nosotros estábamos ubicados esperando que vengan desde el lado de Bahía Anunciación. Vienen desde el lado del noroeste, digamos, del lado oeste de la isla, de costado, y a nosotros que estábamos nos agarran todo de costado. Entonces, cuando llegan al London, bajo el London habían minado todo el campo con minas antipersonales. Que por ejemplo había manadas de oveja, caballos, y esas minas solamente se activan con un peso exacto de una persona. Si excede, no explota, y si es menor, tampoco. Entonces, el 11 de junio, a las 9 de la noche, venía un suboficial inglés que ya habían incursionado varias veces a la noche, se habían incorporado entre las líneas, y él era detectar primero los objetivos, dónde estaban las posiciones, calculaban las cantidades de soldados que había por pozo, qué arma había en cada pozo. Y bueno, este oficial el 11 de junio a las 9 de la noche pisa una mina, explota, y bueno, y ahí nosotros nos enteramos ya directamente, los ingleses estaban dentro de nuestras tropas, y ahí es donde se hace el combate. Los paracaidistas nunca tiraron por atrás, caminaron estos 80 kilómetros, y bueno, quedó simplemente combatir. Por ejemplo, yo estaba desde la copa de London, estaba aproximadamente unos 2,5 kilómetros, y otros 2,5 kilómetros estábamos recién a la altura del cuartel de los Royal Marines, o sea, los 800 soldados estábamos en línea. Entonces yo era de la compañía C, tercera sección, cuando empieza el combate en el London. Nosotros vemos que era fin de año, parecían las luces de bengala que se tiraban para ver a los soldados, para ver todo tipo de movimiento, las explosiones, la balacera, y entonces, como ya se sabía que estaba en pleno combate, tipo 12, 1 de la madrugada, nos dicen que nosotros tenemos que ir a tratar de reforzar el London, o sea, somos movilizados, la compañía C, tercera sección, primera sección, que es la que estaba más cerca hacia el London. Había un llano, dentro de ese llano después comenzaba la parte, digamos, de haber piedras y ese tipo de cosas, y más o menos llegamos hasta media subida de montaña, y ya después de ahí ya estaba totalmente copado por los ingleses, y ahí ya nos encontramos a 50 metros de distancia, donde empezamos a combatir tiro a tiro. Durante la noche llegaba el día, nosotros nos quedábamos quietos,
no nos movían. Ellos habían ganado la Copa de London. Cada soldado inglés que combatió, no combatió más, más de una acción por vez. O sea, ese soldado combatió y ya volvió a su casa. No combate más. Y era renovado. Y nosotros fuimos figuritas que siempre creímos que en algún momento nos iban a renovar, o a cambiar de lugar. Y no, siempre estuvimos los mismos. Y bueno, esos kilómetros que nos quedan para volver al pueblo, a la noche nos volvíamos a reunir para hacer una mayor cantidad de soldados, que aproximadamente éramos 36, 40 soldados, 4 ametralladoras, y era lo que le veníamos haciendo frente a los ingleses que venían de frente. Y a su vez, en el puerto estaba la artillería. En toda guerra la artillería siempre está atrás de la infantería, porque es la que tira con los cañones hacia adelante. Pero esos cañones caían en más de una ocasión cercano a donde estábamos nosotros. Es más, pudo haber algunos que hayan tenido la mala suerte de que nuestra propia tropa, pues no se sabe a la noche dónde tiran y dónde está cada uno. Por ejemplo, a mí me pasó una noche con mi compañero estar tan agotado por ir replegándonos para no quedar solos. En la oscuridad, ustedes no se imaginan lo que es correr por una montaña, donde no estás viendo qué es lo que estás pisando, qué es lo que estás... Te caías, te tropezabas con una piedra, te golpeabas. Y bueno, en un momento estábamos tan agotados que nos acostamos y nos quedamos un rato ahí. En ese rato yo creo que hasta me llegué a dormir un tiempo del agotamiento que tenía, y después empezamos a escuchar, nos quedamos callados ahí los dos y empezamos a escuchar las voces de los ingleses murmurando, ¿no? Entonces estábamos entre ellos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, vamos a empezar a arrastrarnos, nos acostamos así y vamos a ir para allá atrás. Porque nos acostamos con una dirección, con un sentido. Y bueno, respetamos ese sentido que teníamos, que era volver hacia atrás, y por suerte salimos para el lado correcto, porque si hubiésemos salido para el lado contrario, nos encontramos con la línea enemiga. Entonces, cada día que iba pasando, a la noche, era el combate. Y el tema era que en las últimas 3 noches y días, no comimos, porque no había quien cocinara, porque no había que comer. Y aparte, ¿quién se iba a acordar de comer viviendo en esa situación? Yo recuerdo, por ejemplo, de haber podido tomar agua en algún momento de algún bidón que había, porque lo que nos ocurría era que por ahí quizás nos replegábamos 200 metros donde teníamos que encontrarnos con parte de una compañía, y esa compañía se había replegado. Estábamos solos de vuelta. Y tirar con una ametralladora era hacer tiro y cambio de posición, porque a los 2 segundos vos en una ametralladora vos ves cuándo salen los disparos. Estás viendo dónde van, y entonces ellos están viendo de dónde vienen. A los 2 segundos te va a caer un mortero o te van a disparar hacia donde sale la mayor cantidad de municiones, que son precisamente este tipo de ametralladoras. Que se usaba, ¿por qué motivo? Con balas trasantes. Es porque para la noche vos es la única manera que podés ver dónde estás tirando, porque te está marcando el tiro. Entonces vos podías corregir tu tiro mirando dónde iba la bala. Nosotros lo hacíamos con los fusiles, poníamos 3 balas comunes y una trasante. 3 balas comunes y una trasante. Entonces, cada tanto por ahí tirábamos 3 o 4 tiros y recién podíamos corregir en el 4º o 5º el lugar para disparar. Pero enseguida teníamos que hacer un cambio de posición, porque así como se tirábamos nosotros, nos tiraban, veían de dónde salía y pues empezábamos a perseguir las balas. Y las balas, cuando pegan en las piedras, silban, muchos se han sido impactados, y
La diferencia que había es que ellos tenían miras telescópicas infrarrojas. Nuestros fusiles no tenían y nosotros nos guiábamos simplemente con la oscuridad y ver quizás la silueta, que nosotros por ahí, al dispararle por ahí veíamos que caía, pero en realidad no sabíamos si le habíamos pegado o si se había tirado, o si le había pegado otro. A mí me ha pasado de ver tirar y para mí sí cayó, pero yo no lo voy a ir a mirar si cayó o no cayó. Casualmente me quedó una imagen grabada de este chico que yo les comenté, Tony, que era de Mar del Plata, que le cortaron, que perdió un dedo, el dedo gordo precisamente. Él estuvo prisionero cuando toman el Monte London, que nosotros vamos a hacer el refuerzo. Él le dispara a un inglés y va, se acerca, lo revisa, y ahí donde lo revisan, en ese momento aparece un inglés y le pega en la nuca, cae. O sea, para mí, yo desde ahí a este chico no lo vi. Termina la guerra, volvimos a Río Gallego, a Trelew, a Puerto Madryn, y volví a mi casa. Y como a los 15 días, un mes, yo estaba en el baño precisamente y escucho la voz de él en mi casa. Y bueno, y ahí me entero de que había estado prisionero, que estuvo en el hospital militar de la Nación, o sea, del Ejército, y que, bueno, por el tema de la amputación había quedado internado y que ya le habían dado el alta y él era de Mar del Plata. Entonces, antes de venirse, pasó por mi casa a visitarme y ahí me enteré que estaba vivo, ¿no? Pero bueno. Y antes, cuando vos ibas a la escuela, ¿se hablaba de Malvinas? ¿Se decía que eran argentinas? Sí, desde muy chiquito siempre escuché que nuestros maestros nos decían que las islas eran nuestras, nos pertenecían, que habían sido tomadas, pero muy por ahí, pero se sabía que era nuestra, ¿sí? Que bueno, lo que pasa es que quizás era una manera de al menos tener el conocimiento. Vos, para algunos ingleses no sabían ni siquiera dónde quedaba, que se le ha preguntado a la gente, incluso a los ciudadanos ingleses en ese momento. ¿Ustedes saben, conocen la Isla Malvinas? Sí, hay documentales, videos y se nota que es muchísimo más conocido acá que allá. Nosotros. Y eso que fueron como de las dos partes. Sí, sí. Ricardo, ¿qué sabía de Inglaterra y su ejército? ¿Qué sabíamos? Mira, de Inglaterra sabíamos, o sea, por lo que teníamos el conocimiento en la parte de armamentos, ellos desde ya fueron todas sus vidas piratas, estuvieron en muchas guerras, tenían quizás gente o con alguna gente con más experiencia que nosotros en cuanto al combate. Y en cuanto a los armamentos, eran prácticamente muy poca diferencia había entre el que usaban ellos por calibre al nuestro, al FAL, pero ellos también contrataron mercenarios, los Gurkhas, que al final también después nos enteramos que nunca llegaron a combatir, pero hubo un mito en ese momento donde habían agarrado una compañía durmiendo y que los habían degollado todo. Pero bueno, eso era para sembrar el temor o el terror, o a lo mejor darle una valentía a uno como para no quedarse o tratar de ponerse a eso, ¿no? Sabiendo lo que tenía delante, o conociendo por lo menos. ¿Y tuviste contacto de cerca con inglés? Cuando yo siempre dije, yo no me rendí, porque yo en realidad, desde el momento que me comienzo a replegar, cuando llego al puerto argentino, que fueron la noche del 11, 12, 13 y 14 de la mañana, yo hice el cese al fuego. O sea, yo entregué mi fusil cuando se hizo el alto al fuego. Entonces, para mí, yo nunca me rendí. Hice un alto al fuego.
Lo que firmó Menéndez en ese momento, firmó una capitulación, que después pueden investigar lo que significa capitulación. Capitulación significa, bueno, que se llega a un acuerdo, no es que nosotros ya con el hecho de que hayamos perdido la guerra, ellos son los dueños, se firmó un alto el fuego y nada más. Pero retiro de tropas, pero eso no quita a que nosotros podamos seguir reclamando legalmente. Si tuviéramos la fuerza, hacerlo por la fuerza, nada de eso. Entonces, eso es lo que se firmaron la capitulación, un alto al fuego. Que eso en realidad es el derecho a decir, ganamos la guerra, ya es nuestra. Y en cuanto al final de la guerra, ¿cómo fue? ¿Estuviste presente o...? ¿Cómo? ¿Estuviste presente en...? ¿Vos qué estabas haciendo? No, yo me fui replegando y combatiendo todas las noches. Sí. Cuando llegamos al pueblo, ya ellos ya no era que disparaban tanto, porque ya en el pueblo incluso cae un proyectil que cae sobre una casa donde mueren 3 civiles. Y ya ellos ya no podían disparar tanto porque corrían peligro la vida de los ciudadanos, de los Kempers, ¿no? Entonces, ya cuando se llega al pueblo y es prácticamente el mediodía y vemos que se vieron replegando todos, ya no había más nada para hacer porque ya, o sea, nosotros mismos sabíamos que ya no teníamos ni las municiones ni las fuerzas como para recuperar lo que se había hecho hasta ese momento. Y en ese momento, ¿cómo fue volver? ¿Cómo? ¿Cómo fue volver? ¿Cómo fue el volver? Mira, tenés sentimientos encontrados en ese momento, porque vos decís, bueno, ya está, terminó esto. Yo más de una noche soñé que me encontraba de vuelta en mi casa, y después cuando me despertaba y estaba en ese pozo se me caían unas lágrimas así grandotas, porque toda persona, o al menos que participa en algo así tan duro, no ve la hora de que eso termine, ¿no? Era una alegría también saber que había terminado, porque ya sabía que era volver a casa, después de haber visto tantos compañeros muertos, decir, bueno, ya está, terminó, vuelvo a mi casa. Fue una pesadilla y bueno, después fue duro volver a reinsertarme. Por ejemplo, yo tengo anécdotas que me cuenta mi familia, que yo vivía en una avenida donde pasaba una moto, me levantaba de la cama, me tiraba en el piso, agarraba una escoba, volví sobresaltado. Me volvió, por ejemplo, tuve una época que tuve sueños recurrentes, soñaba siempre lo mismo, pero porque la presión que yo tuve y lo que me tocó vivir en ese momento fue la que me hizo tener ese tipo de sueños, los que nunca llegaban en fin al final, porque no pasó, ¿sí? Te lo resumo. Yo soñaba que tenía un FAP. El FAP es un fusil pesado, que digamos, se puede decir que si tiene una mira telescópica, al tener mayor distancia que el FAL, se puede decir que soy un francotirador. Un francotirador normalmente busca un lugar o una posición alta para tener un mayor rango de tiro, una mejor posición de tiro. Y en el sueño siempre estoy buscando el mejor lugar para disparar y estoy esperando que aparezcan los ingleses que ya están ahí, pero por X motivo nunca llegaba, me despertaba, nunca llegué al combate. Y eso tiene que ver, después de haberlo charlado con un psicólogo, un psiquiatra, tiene que ver que yo estuve desde el 14 de junio hasta el 11 de junio con esa mentalidad, que van a aparecer y empiezo a disparar, ¿no? Y a mí el 11 de junio me cambian la historia, me mandan a
a un lugar a recuperar un monte que ya estaba tomado. Entonces, eso que yo me maquiné durante todas las noches, durante todos los días, no, digamos que no se cumplió, no se pudo hacer, ¿sí? Y mentalmente, ¿cómo? Espera, que no me Tranqui, puedo... tranqui. Toma tu tiempo, sí. Un segundo. Sí. Mentalmente, ¿cómo, o sea, salir de eso? O sea, a través de necesitas una ayuda, necesitas tener una buena contención y principalmente con gente especializada para eso. Nosotros no teníamos, por eso te digo que no hubo un librito para ver qué es lo que había que hacer con los soldados cuando vuelven de una guerra, pero perdieron. Sí, necesitas resolverlo con profesionales que estén precisamente, que manejen ese tema. Y acá no lo teníamos porque nunca vivimos una guerra, nunca era algo nuevo. Y lo que todos hicieron fue escondernos, negarnos, hasta que Menem decidió aprobar en el año 89. Hay un vacío de 8 años y 9 meses que nosotros fuimos olvidados, abandonados y puestos bajo un tapete, que no se hablaba, nadie se quiso hacer cargo. El único que hizo algo fue Alfonsín, que lo único que hizo es enjuiciar a la Junta Militar, pero después algo para tratar de llevar adelante el problema que teníamos, principalmente con los suicidios y con la familia de esa gente que perdió sus hijos, también que murieron en Malvinas, porque hasta el día de hoy yo creo que el Estado debería al menos una vez al año darle la posibilidad y de pagarle un viaje para que pueda ir a rendirle un honor a su hijo que dio la vida por la patria. Cuando hablamos, por ejemplo, de justicia y memoria, que se llama del 24 de marzo, ¿sí? Hablamos del proceso, pero nosotros también necesitamos que haya justicia y memoria de Malvinas, porque en Malvinas se cometieron crímenes de guerra y nosotros queremos justicia por esos crímenes que se cometieron. El hundimiento del crucero General Belgrano fue un crimen de guerra, murieron 323 soldados. Ningún gobierno se hizo cargo de ser querellante, de pedir justicia por lo que se hizo con ellos. Hubo soldados que fueron fusilados, hubo soldados que lo hicieron cargar, que no pueden por el Tratado de Ginebra. Hay cosas que no están permitidas hacer dentro de las guerras. Por ejemplo, ver una persona herida, vos dice que podés sacar de combate a la persona que tenés, anularla, pero no matarla. Después de haberla sacado de combate por una herida, agarrar cizaña y provocar una mayor, o sea, una muerte. Pasó también con el Tango Charlie 63, el avión que fue derribado también se considera un crimen de guerra. O sea, nosotros necesitamos que hoy, a partir de que hayan pasado tantos años, nunca hubo justicia para nuestros muertos y para aquellos que... Tengo un compañero correntino que perdió las piernas porque estalló una bomba que le hicieron mover cajones de municiones después de estar prisionero. ¿Sí? Y él jugaba al fútbol, él podría haber sido un jugador de primera muy bien y hoy por hoy o después de la guerra quedó privado de lo que él hacía antes de ir a... Entonces, él mismo dice, yo quiero justicia porque a mí me jodieron la vida, en realidad. Y acá nadie, hasta el día de hoy, habló verdaderamente de
hacerse cargo de la justicia. Es como que ella se va del tema, todos los gobiernos son tibios, realmente no hablan o dicen algo, pero verdaderamente a fondo no lo llevan a cabo. Y ese es el tema que yo le pongo a esto de hablar sobre Malvinas, que es, prefiero hablar yo y no dejarle hablar a otros que hablan de oído o le den un tinte político para dar vuelta a lo que fue. Nosotros fuimos a defender la patria con la bandera de Belgrano y con el ejército de San Martín. Después, si hubo anterior, nos metieron en la mochila por el tema de lo que fue el ejército en los años que hizo esa gente, hizo otra cosa. Malvinas fue el quiebre de la vieja Argentina y la nueva. Gracias a Malvinas volvió la democracia. Pero hubo gente que dio la vida, familias que perdieron a sus seres queridos y nunca fueron reconocidos verdaderamente como lo deberían haber hecho. ¿Y vos qué pensás sobre el apoyo que tuvo Inglaterra a comparación de nosotros? En toda guerra uno tiene aliados, pero todo depende que uno quiera aceptar y a cambio de qué también, ¿no? Pues yo soy agradecido hasta el día de hoy a nuestros hermanos peruanos que nos dieron su aviación. Entre ellos no es solamente que nos dieron 17 aviones para pelear en la guerra, los pilotos peruanos querían participar y querían ellos pelear, pero no los dejaron para que no haya conflicto después con Perú por no parte. Pero recibimos el apoyo y bueno, recibimos la traición del pueblo chileno, pero en realidad tampoco es el pueblo, el que sería el gobierno chileno el que cambió y nos traicionó, en vez de ayudar a un país americano, porque yo desde que iba a la escuela con ustedes, sabía que había un tratado que se llamaba OEA, que era la Organización de los Estados Americanos, que en ese tratado decían que ningún país europeo o asiático, el que sea, estos, digamos, los americanos no nos íbamos a dejar ni invadir ni permitir ninguna guerra, o apoyarnos y defendernos entre nosotros. Pero los yanquis son primos hermanos de los ingleses, así que le dieron todo su aval y de todas maneras yo soy consciente que nunca hubiésemos ganado la guerra, porque tarde o temprano estábamos peleando con la OTAN, ¿sí? Y hoy que se siga o queriendo formar parte de la OTAN, donde tenemos a los ingleses que todavía no hemos solucionado un problema con ellos, no podemos estar a la par de ellos. Antes de pertenecer a la OTAN, primero tratemos de organizarnos y de solucionar los problemas que tenemos, y después formar parte de lo que sea, porque nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y bueno, como para dar un cierre, tengo dos preguntas más, que van más actuales. Que la primera es, ¿qué opinas vos sobre el tema Malvinas? ¿Y crees que en algún momento se va a poder solucionar y recuperarlo? Bueno, para mí Malvinas fue mi vida, fue todo. Mi vida rondó alrededor de Malvinas, desde mi trabajo que empecé, mi primer trabajo que fue en el año 87, estuve relacionado siempre, porque estuve dentro de la obra social de los veteranos, y después milité siendo la voz de aquellos que murieron, que tuve amigos que perdieron la vida, como te dije anteriormente, podría haber sido yo, y también soy consciente que no somos hoy,
nosotros no nos encontramos en condiciones de efectuar ningún tipo de guerra con ningún tipo de país, porque la tecnología ha avanzado tanto que yo quizás antes, vos me decías, si hay una guerra vos irías nuevamente a pelear, y yo te decía, sí, yo voy. Nosotros tenemos nuestro orgullo porque en realidad para nosotros quedó algo abierto que nos cerró. Cerrar, para que esto cierre sería que las Malvinas fueran a Argentina o que nosotros hubiésemos ganado lo que empezamos. Pero lo haría, o en ese momento tenía la intención de hacerlo, porque no fueran mis hijos, porque no fueran ustedes, porque yo al menos no, hoy ya después de haber vivido una guerra, a mí me hubiese gustado hoy quizás decir, con el conocimiento que tuve después de la guerra, con haberla vivido, ya voy con otro tipo de mentalidad, pero desgraciadamente no tenemos los medios, ni el armamento. Nosotros nos quedamos todavía, yo creo que a la par de otros países estamos con arco y flecha. ¿Sí? La tecnología ha avanzado tanto que nosotros después de Malvinas lo único que hemos hecho fue respetar lo que nos impusieron, que fue desarmar nuestras Fuerzas Armadas. Hoy desgraciadamente lo que tenemos, lo poco que tenemos, no alcanza para mucho. Incluso nunca vamos a tener buenos soldados ni cantidad de soldados cuando los sueldos son bajísimos, que un policía gana más que un militar. Y el militar que lo hace por vocación. Ser militar no es, o sea, uno tiene que sentir el sentirse patriótico y de poner su vida más allá que el policía. Porque estamos hablando de una fuerza de defensa que todos los países deben tenerla. Y se los digo, ¿saben por qué? Con conocimiento de causa. Porque hoy, a pesar de que hayan pasado tantos años, yo sigo relacionado con las Fuerzas Armadas. Es más, sigo trabajando para las Fuerzas Armadas. Yo soy radioaficionado y soy radiooperador del Ejército Argentino. Yo trabajo actualmente con el Batallón 181 de Comunicaciones. No soy activamente, pero sí cuando ellos salen de maniobra, por ejemplo acá el 601 y el 609 de Mar del Plata, yo voy con un grupo de gente que estamos y le hacemos las comunicaciones, que funcionen, le ponemos las comunicaciones al servicio como para que ellos, toda actividad que ocurra, puedan estar comunicados. ¿Sí? Hoy ya es mucho más sencillo que la época que nosotros fuimos en aquel momento. Pero bueno, si hoy hubiese un conflicto, y soy uno de los primeros que estoy yendo porque estoy trabajando con eso. ¿Pensás que puede haber alguna otra manera de llegarse a recuperarlas de una forma más diplomática? Sí, de la única manera diplomáticamente, con el apoyo de todos los países, seguir defendiendo que nosotros, por la historia, dicen que son argentinos, no por la fuerza. Ellos por la fuerza no son dueños ni les corresponden. No les corresponde tampoco el criterio de, ¿cómo se llama? Que cuando de ser nativos, o mejor dicho, por estar ahí ocupándolas, porque ellos en realidad es una población que fue trasplantada, ¿sí? Entonces no... Ni por cercanía, ni por nada. Ni no por tienen nada. ninguna a favor. No tienen ninguna a favor, como para que Sí, y otra pregunta. Hoy en día, ¿cómo te sentís cuando das estas charlas, cuando te invitan las escuelas a hacer estas jornadas? Primero me encanta participar, me encanta ir, y siempre, lo que siempre aprendí fue, o mejor dicho, traté, es de contar la verdad, porque
es fundamental en esto. Yo no fui Rambo, yo tuve miedo, se me cayeron unas lágrimas. O sea, el valor lo conseguí mientras que fui combatiendo. ¿Por qué? Porque era el mismo instinto de supervivencia a vos te hace tratar de defenderte para sobrevivir. A no ser ninguna persona, toda persona lucha por su vida. Entonces esa valentía o ese miedo que tenés a lo mejor se te transforma en el coraje como para empezar a disparar y a tirar. ¿Sí? Así que bueno, y como siempre quedé con que quiero seguir siendo útil a mi país, por eso actualmente trabajo como radiooperador del Ejército Argentino. Todos los martes y jueves tengo actividades desde mi casa y cuando salen al terreno voy con ellos y soy uno más. Tengo mi ropa actual de Ejército y tenemos nuestro camión, nuestros radios, equipo de radio. Además, el equipo de radio nuestro personal lo ponemos a disposición del Ejército porque en este desarme que a ustedes les comenté, el batallón 181 de comunicaciones de Bahía Blanca, al cual pertenezco, uno escucha ese, o al menos el que sabe lo que fue un batallón, puede decir, wow, vos ves unas instalaciones inmensas que pueden albergar más de 3.000, 4.000 personas. Bueno, hoy hay 320 soldados desde el jefe hasta el último, ¿sí? Y puede decir, un batallón de comunicaciones tiene un museo con radios impresionante. 3 equipos de radio. ¿Sí? 3 camionetas con 3 equipos de radio. 2 no funcionaban. No había presupuesto. Una sola andaba. Entonces, por eso cuando vamos, llevamos nuestros equipos y le damos las comunicaciones. Para nosotros, primero, es un orgullo poder hacerlo, pero también es, entre comillas, es una falta del gobierno de poner las Fuerzas Armadas con al menos lo mínimo indispensable como para poder estar comunicados. Si no hay comunicación en una guerra, no podemos hacer absolutamente nada. Es tan importante la comunicación porque depende todo lo que haga de la comunicación. Y Ricardo, una última pregunta para terminar. ¿Qué mensaje le gustaría dejar sobre Malvinas? Y no, que bueno, que tenemos héroes que son de carne y hueso, vivos, que han hecho cosas importantes y que no fueron reconocidos verdaderamente, no les dieron el espacio o no les dieron la difusión necesaria como para que sepan lo que hicieron, aparte de lo que ya sabemos que en realidad héroes son los 632 soldados que dieron la vida, ¿no? En Malvinas, en aquel momento. Pero el reconocimiento lo necesitamos porque nos ayuda y es una caricia al alma, porque hay momentos que no hay un día que uno pase si no pienses en Malvinas. Tarde o temprano, en algún momento, de algo te acordás. Y en nuestras reuniones de compañeros, por ejemplo, siempre sale un relato nuevo y comentamos alguna anécdota que viene apareciendo y es lo que nos mantiene vivos. Entonces, esa caricia la necesita más de uno psicológicamente, que estemos presentes y reconocidos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. Y después por aproximación y por vecinos, sí, Defensa y Justicia. Las canciones que creías olvidadas, no sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada.
por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patria.